Gran Depresión, año 29, que comienza en Estados Unidos, se desploma, acuérdense, el sistema financiero. La bolsa de valores, que es donde las empresas vendan las acciones, se desploma. Y las empresas norteamericanas dejan de valer dinero. Y la gente quiere ir al banco a buscar su plata y resulta que el banco no tiene plata. Y quiebran los bancos, quiebran las empresas. ¿En qué nos afecta a nosotros los chilenos? En que Chile dependía de los préstamos y ventas a Estados Unidos. Chile, durante los años 20, acuérdense que saca una nueva constitución. Eso es lo mismo que estamos viendo ahora. Hace 100 años atrás, en 1925, una nueva organización política en Chile, una nueva institucionalidad. Esa constitución de 1925 no fue capaz de solucionar este gran problema que vivimos, que es esta gran crisis económica, porque Estados Unidos nos cortó los créditos, no nos prestó más dinero, y Estados Unidos nos dejó de comprar. ¿Qué nos dejó de comprar? Cobre salitre. Todavía quedaba algo de salitre, acuérdense que Alemania había inventado el salitre sintético, eso generó que las oficinas salitreras del norte quedaran abandonadas, prácticamente ya no existe, ¿cierto? La explotación de salitre natural, porque hay un salitre químico. Por lo tanto, Chile se ve enfrentado 2 años después de la crisis en Estados Unidos a esta gran y grave crisis económica que derrumbó el gobierno. ¿Quién estaba en el gobierno? Un señor, que han escuchado su nombre muchas veces, que se llamaba Carlos Ibáñez del Campo. Él tuvo mucho que ver en lo de la Constitución del 25. Acuérdense que en esa época, esto es puro recordatorio, chiquillos, espero que vayan ahí acordándose, porque ya lo vimos el año pasado. Estaba en el gobierno Arturo Alessandri Palma. ¿Se acuerdan que era el que quería traer todos los cambios políticos en Chile para quitarle el poder a la oligarquía, que tenía el poder económico, porque eran dueños de todo, y tenían el poder político a través del Parlamento? Y no existían leyes sociales, ¿se acuerdan? No existían los contratos de trabajo, los descansos dominicales. Todo lo que hemos hablado de leyes sociales o leyes laborales no existían, y quiso cambiar esto Arturo Alessandri. ¿Cuándo lo consigue? En el último año de su gobierno. Él llega en 1920 y, apoyado por los militares, él logra impulsar todos los cambios, incluida la Constitución, y que Chile deje de depender tanto del Parlamento, diputados y senadores, y suba la figura del presidente de la República. Alessandri, cuando se ve enfrentado al apoyo de los militares para hacer estos cambios, se da cuenta que quien manda en Chile ya no es él, es este señor, que era un coronel del ejército, que había participado en eso del ruido de sables y de un golpe de Estado que se le hizo ahí a Alessandri, que se fue, después volvió, etc. Bueno, Carlos Ibáñez del Campo, presidente de 1927 a ese año. Al 1931. Después de que se va Alessandri, el año 25, había caído una elección en que se presenta Emiliano Figueroa, que tuvo un gobierno de 1 año y medio, más o menos. ¿Una qué? De 1 año y medio, más o menos duró su gobierno, porque el que estaba detrás de Emiliano Figueroa, que ya era un caballero viejito, era Carlos Ibáñez del Campo. Y se convierte en presidente. Hay una elección, saca como el 98% de los votos, así que no fue muy limpiecita que digamos la elección de Carlos Ibáñez del Campo. Por eso hablamos de dictadura.
se transforma en un dictador, Carlos Ibáñez del Campo. Un dictador en el sentido de que acumula mucho poder. No es una dictadura como clásicamente la conocemos, como por ejemplo fue la dictadura de Augusto Pinochet, donde él cierra el Congreso por 27 años, prohíbe los partidos políticos. No, no fue tan así, pero sí todo estaba manejado por el poder de Ibáñez. Hubo algo que se llamó, por ejemplo, el Congreso Termal. Él se juntó con los dirigentes políticos y entre ellos eligieron un Congreso de diputados y senadores. Le va bien a Ibáñez del Campo. Crea, año 27, Carabineros de Chile, es decir, unifica todas las policías que había en Chile. Las policías en Chile eran de un carácter más bien comunal. No había una institución que, como el Ejército, como la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea, como la Armada, una institución jerarquizada, ordenada de policía. No teníamos eso. Así que Ibáñez del Campo crea. Y así se llama la Escuela Carabineros, Escuela Carabineros, Carlos Ibáñez del Campo. Él crea Carabineros. ¿Ah? ¿Cuál es el significado del Paco? Se dice, porque no es que realmente podamos comprobar a ciencia cierta, pero el mito urbano, por así decirlo, dice que de antes de que existieran Carabineros, a estos policías se les decía Paco, que era policía a contrata. Ya eso significaba policía a contrata, por eso era lo de Paco. Después ya quedó como una forma irrespetuosa de llamarlo, pero no, se supone que existía como así, policía a contrata. Este señor entonces crea Carabineros, este señor crea la de Chile, la primera línea aérea del país. Entonces, gobierno, tenemos la creación de Carabineros, lo que nosotros conocemos ahora como la TAM, antes era LAN Chile, Línea Aérea Nacional, del Estado. Ahora después, ya vamos a llegar al tiempo de las privatizaciones en Chile, cuando todas las empresas que voy a nombrar ahora se volvieron privadas, pero el Estado crea la Línea Aérea Nacional y que empieza a mejorar la conectividad de Chile. Pues imagínense, empiezan a desaparecer los ferrocarriles, empiezan a aparecer los buses, los aviones. Fue un gobierno relativamente corto, del 27 al 31, porque en julio de 1931, con la crisis económica ya desatada en Chile. ¿Qué pasa cuando hay crisis económica grave? Aparte de que la gente queda cesante, que la gente queda sin comer, la gente sale a las calles. Se levantó, hubo una especie de estallido social, como escribimos en 2019. Pero a diferencia de lo que ocurrió ahora, Ibáñez renuncia. En dos jornadas bien violentas, si no me equivoco, el 12 y 13 de julio, en Santiago Centro, mueren, creo que fueron como 11 o 12 estudiantes universitarios. En protestas, muertos, digamos, por el ejército, por carabineros, ¿cierto? Como ocurren en estas situaciones sociales de estallido. Y Ibáñez se ve entonces obligado prácticamente a renunciar. Y se va a Argentina, al exilio. Y viene una gran crisis política. Después que renuncia, crisis política entre 1931 y 1932.
varios gobiernos provisorios. Hubo un presidente que duró por 12 días. O sea, se llamaba elecciones. Cuando renunció Ibáñez se llama como quien sigue en la cadena, el presidente del Senado. El presidente del Senado dura poquitos días, no puede controlar lo que está ocurriendo en el país, ponen al presidente de la Corte Suprema. También llama elecciones, qué sé yo, sale uno que dura 100 días. Hay entre medio, y esto lo vamos a ver súper importante en estos años, hay entre medio un gobierno provisorio que se llamó la República Socialista. Yo, cuando hablemos de la época de Allende, Pinochet, vamos a recordar esto, de la República Socialista, porque duró 100 días la República Socialista, pero se firmaron algunos decretos de ley, algunas leyes, que después todo el mundo olvidó que existían. Y las va a retomar esas leyes Allende en su gobierno socialista, que no tenía la fuerza suficiente para aprobarse de ciertas leyes de carácter comunista, de expropiaciones, etc. Él aprovechó unos decretos que estaban ahí escondidos 40 años después y los ocupó, y fue lo que la oposición a Allende decía los resquicios legales. Es decir, que buscó ahí unas leyes escondidas para aplicarlas a todo el país. ¿Se podía hacer? Sí, porque nunca se derogaron esas leyes. Pero ¿qué pasó? Viene el año 1932 hasta 1938. 6 años. ¿Qué es lo que dice la Constitución del 25 que deberían durar los presidentes? Desde que partió la Constitución del 25, nunca ninguno duró 6 años. Todos renunciaron antes. Hasta que llega nuevamente quien creó esta Constitución. Y se lanza como candidato y sale presidente Arturo Alessandri Paz. Por segunda vez, había gobernado del 20 al 24 y unos meses en el 25, por segunda vez él sale elegido presidente de la República. Y él es un poco el que ordena todo este desastre. Porque vamos a ver que a partir de este momento ya podemos hablar en Chile de que el de Alessandri fue un gobierno de derecha. Ya en Chile, a partir de los años 30, vamos a empezar a hablar de la derecha y de la izquierda. Acuérdense, la derecha son siempre los partidos o gente que es más de carácter conservador, que no quiere que las cosas cambien, que prefiere una estabilidad. De ahí el nombre conservador, conservar. La derecha es la que se opone, por ejemplo, a muchos de los cambios sociales que van arraigándose a lo largo del tiempo. Las leyes de aborto, de matrimonio, de unión civil, de matrimonio, ¿cierto?, de parejas del mismo sexo, etcétera. Siempre es la derecha la que prefiere conservar las cosas y no hacer los cambios. Está vinculada, por lo tanto, mucho a la Iglesia Católica, por el tema de los valores, que se opone a esos cambios. A diferencia de la izquierda, que se considera como gobiernos más de carácter progresista, es decir, que quieren hacer cambios, que quieren cambiar ciertas cosas que por muchos años seguramente no han cambiado. Eso es más o menos la diferencia de derecha y izquierda. ¿De dónde sale este nombre? Sale de la Revolución Francesa, porque cuando se juntan el pueblo ahí presionando al rey, a la derecha se sentaron los más conservadores y a la izquierda se sentaron los que querían más cambio, más revolución. Después surge el comunismo. ¿Se acuerdan que hablamos del comunismo y el marxismo? Bueno, el comunismo se entiende como gente de izquierda. El socialismo, lo mismo. Por lo tanto,
vamos a ver aquí un nacimiento de estas dos fuerzas, derecha y izquierda, que van a continuar gobernando o peleando, por así decirlo, hasta el día de hoy. Y bien identificado. Podemos decir si Carlos Ibáñez del Campo era de derecha o de izquierda, no mucho, porque no teníamos todavía la herramienta de utilizar esta diferenciación política, porque todavía estaba muy presente la oligarquía. Después del 32 ya empieza a surgir con mucha fuerza en Chile, más que antes, la clase media. ¿Quién entra en la clase media? Bueno, los militares, los trabajadores públicos, los que ya empiezan a estudiar carreras que se empiezan a hacer más comunes en Chile, estudiar derecho, periodismo, medicina, arquitectura. Es un fenómeno que ya venía de principios del siglo XX, pero que en esta época de los 30 en Chile crece mucho. Por lo tanto, se acaba toda la época de la oligarquía, de ese poder que tenían los presidentes y diputados y senadores durante todo el siglo XIX y hasta el año 25, cuando viene esta nueva constitución. Crece el universo de votantes. Se aprueba el voto femenino en estos años 30. Por primera vez iban a votar en el año 42 las mujeres. Se va a demorar, sale la ley antes, pero la elección que siguió pudieron votar las mujeres por primera vez. O sea, se amplía la base de votantes. Ya no votan 20.000, 50.000, 100.000 chilenos. Ya empiezan a votar 3 millones, 4 millones. Por lo tanto, esos partidos antiguos del siglo XIX, los liberales, los conservadores, van a perder su función que tenían cuando gobernaba la oligarquía. Al entrar la clase media con potencia, ingresan a los partidos políticos. Y empiezan a participar mucho. Y empiezan a identificarse con ciertos partidos que van a tomar mucha fuerza en esta época. Antes la diferencia era los liberales, los conservadores. Así fue todo el siglo XIX. Al principio les decían los pipiolos y los ¿cómo se llamaban? Los pelucones. Pipiolos, pelucones, liberales, conservadores. Esa diferencia va a cambiar absolutamente. Porque ahora la derecha va a ser el Partido Liberal y el Partido Conservador. Ellos ahora van a ser aliados. Van a ser la antigua oligarquía que se va a juntar y va a gobernar con Arturo Alessandri. Y va a gobernar de manera conservadora, ordenando la economía. Tiene Arturo Alessandri un ministro de Hacienda. En los países el ministro de Hacienda es el que lleva la economía del país. ¿En qué se va a gastar la plata el país? ¿Y cómo va a recaudar? Un ministro de Hacienda que se llamó Gustavo Ross. Gustavo Ross le van a decir algo así como el mago de las finanzas. Él va a lograr superar la crisis. Un símbolo de superación de la crisis es el año 38, cuando Alessandri inaugura el Estadio Nacional. Ese tremendo edificio, imagínense para esa época, un estadio para Santiago que era prácticamente una aldea, un estadio con esta cancha, con todo, con prácticamente 80.000 personas que habían en esa época. Es un símbolo de progreso. Pero se va a ver enfrentado a otros partidos políticos. Gobierna él con la derecha, Partido Liberal y Conservador. Pero, si queremos hablar de centro, es muy difícil hablar de centro, siempre se tiran por un lado o para otro.
Es muy difícil hablar de partidos de centro, que sean neutrales frente a muchas cosas que después yo voy a explicar que tienen que ver con la izquierda y la derecha. Pero si hablamos de un partido de centro, ese sería, en esta época, el Partido Radical. Es el partido más antiguo que sigue vigente en la historia de Chile. Los radicales son de la época de la oligarquía. Pero ahí es donde ingresa con mucha fuerza la clase media. Se transforma un poco el Partido Radical. Y obviamente, si tenemos derecha-centro, vamos a tener una izquierda. Y aquí va a entrar el Partido Socialista y el Partido Comunista. Si gobierna la derecha, el centro y la izquierda son opositores. Arturo Alessandri, identificado con la clase media, de todas maneras venía de este antiguo grupo de la oligarquía. Y vamos a ver que entonces finales del gobierno de Alessandri se produce una crisis social debido a restricciones económicas. Cuando un país pasa por una crisis económica, quizás han oído el término hay que apretarse el cinturón. Eso quiere decir que bajan los sueldos, aumentan los impuestos, empiezan a escasear algunas cosas, la gente tiene menos dinero, pero es para salir de la crisis. La economía es cíclica, siempre vamos a tener en algún momento crisis. Resulta entonces que para salir de esa crisis de los años 30, del año 31, Alessandri ajustó el cinturón a todos los chilenos, bajó los sueldos, había trabajo pero se ganaba poco, no habían tantas cosas, es una restricción. Y obviamente la gente se vuelve a enojar. Dice, ok, está arreglando la economía, pero la estamos pagando los pobres. Y viene entonces elecciones 1938. Los comunistas, acuérdense ustedes que habían logrado un gran triunfo en la Revolución Rusa. ¿Se acuerdan? En 1917. Yo les conté que incluso el Partido Comunista Chileno era más antiguo, que al principio se llamaba Partido Obrero Socialista. Después surge el Partido Comunista, en los años 20, y en los años 30 surge el Partido Socialista. Son los dos grandes fuerzas de izquierda. Para el Partido Comunista, como bien lo decía su creador original, Karl Marx, hay que tomarse el poder al todo. Acuérdense que es parte de la revolución. Hay que terminar con la propiedad privada. El Partido Comunista Chileno pensaba eso en esa época. Lo mismo que el Partido Comunista de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, tomando la unión de muchos partidos comunistas alrededor del mundo, siempre la idea durante los años 20 y 30 fue, hagamos la revolución, para seguir el ejemplo
de Rusia, que ya no era Rusia, era la Unión Soviética. ¿Qué pasa el año 38 en Europa? ¿Qué está a punto de comenzar? La Segunda Guerra Mundial. ¿Quién enfrentó la Segunda Guerra Mundial? Acuérdense, el lado del fascismo, ¿cierto? Es Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, anticomunista. Están a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial. Se juntan los partidos comunistas alrededor del mundo y dicen, ¿sabes qué? Para hacer cambios vamos a tener que hacerlo desde dentro del sistema democrático. Así que se le ordena desde fuera al Partido Comunista que haga alianzas. No va a hacer alianza con la derecha, porque está en el otro extremo, pero que haga alianzas con el Partido Socialista, que haga alianzas con el Partido Radical. ¿Cómo se llama esto? En 1938 surge el Frente Popular. Vienen las elecciones del 38, vuelve a aparecer Ibáñez, ya más viejo, pero vuelve a aparecer. Y como siempre en Chile, lamentablemente, que tenemos en el 38, una matanza. Se llama, la pueden buscar ustedes bien, en internet, se llama la matanza del seguro obrero. Al frente de la Moneda, cruzando la calle, al costado, que ahora es el edificio de la Intendencia de Santiago, era el edificio del seguro obrero. Unos 100 jóvenes de la Universidad de Chile se toman la Universidad de Chile y se toman el seguro obrero. Origen de pensamientos de ellos, bien de derecha, pero de una derecha que apoyaba más todavía la idea del fascismo. Acuérdense que yo les conté, al año 38 Hitler era visto como un héroe en muchas partes, porque había ordenado Alemania. La figura horrible que conocemos de Hitler es lo que viene con la Segunda Guerra Mundial, pero hasta esos años Hitler era como bien apoyado, y hubo un partido nazi en Chile, con inspiraciones de Mussolini, de Hitler, no contra los judíos, no fue nunca racista el partido nazi chileno, pero sí quería un gobierno fuerte, potente. ¿A quién buscaron? Hay varios. Y estos jóvenes de los partidos nazis chilenos, entonces, se toman la Universidad de Chile, la Casa Central, y a unas 3-4 cuadras, donde está la Moneda, el edificio obrero. Alessandri, que está terminando su gobierno, como buen presidente chileno, saca a los militares. Y los militares desalojan inmediatamente la Universidad de Chile. Y llevan a los jóvenes caminando así, esas 4 cuadras por la Alameda, hasta el edificio del seguro obrero, para que sus compañeros que estaban en el edificio del seguro obrero se rindieran. Así que los meten hacia el edificio del seguro obrero, pero dentro del edificio abren fuego y matan a unos 40 jóvenes universitarios. Si ya estaba un poco Arturo Alessandri desprestigiado por las restricciones económicas, esta matanza va a sepultar. Primero sepulta a Ibáñez, porque todos consideraron que Ibáñez había estado detrás de esto. Pero también mata un poco la figura de la derecha. Y en las elecciones del 38 surge el Frente Popular. ¿Qué es el Frente Popular? Bueno, es la unión de radicales, socialistas y comunistas. Si se fijan, estamos enfrentados a un tiempo en que dependemos mucho de lo que ocurre afuera. Si no hubiese estado Mussolini y Hitler en Europa, no hubiese pasado. Esto del Frente Popular se formó en todo el mundo. Que el Partido Comunista aceptara aliarse a partidos de centro, a partidos burgueses, para ganar el poder.
Y van a ganar. Y van a ganar. Y en las elecciones del 38 sale presidente es muy difícil establecer en historia quién es el mejor, quién es el más malo, el más bueno, es muy difícil. Pero muchos dicen hasta hoy que este nuevo presidente fue el mejor presidente de la historia de Chile. Se llamaba Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda llega al poder con el Frente Popular. Los comunistas no son para nada tontos, así que lo que hicieron, sí, los comunistas, votaron por Pedro Aguirre Cerda para que no saliera el candidato de la derecha, pero no quisieron ser parte del gobierno. Quisieron como mantenerse un poco en la oposición, porque la base del Partido Comunista es la agitación del pueblo, de los trabajadores. Por lo tanto, no quisieron tener un ministro. Después sí, pero no quisieron con Pedro Aguirre Cerda no quisieron ser parte de su gobierno directamente, a pesar de que llamaron a votar por él directamente. Pero es el primer gobierno en la historia de Chile que se puede considerar de centro-izquierda. Ya sin la oligarquía, sin Alessandri. Y van a venir 3 periodos, porque el presidente era del Partido Radical. Va a venir el periodo de los gobiernos radicales, básicamente, así se llama, fueron 3 gobiernos. Solo el último terminado cuando correspondió, porque los 2 anteriores presidentes, tanto Pedro Aguirre Cerda como Juan Antonio Ríos, fallecieron de enfermedad, fallecieron en el cargo. Pedro Aguirre Cerda alcanzó a estar 4 años, era del 38 al 44, 6, pero fue presidente de 1938 a 1942 porque fallece. 4 años. Ya estamos terminando, pero solo para que tengan claro. Fue una elección muy reñida la del 38. Se definió como por 15.000 votos. Fue un empate prácticamente. Y Alessandri pensó en algún momento recurrir a los militares para desconocer el triunfo de Pedro Aguirre Cerda. Pero los mismos militares publicaron unas cartas en los diarios que decían que ellos respetaban la voluntad popular y no iban a intervenir en disputas políticas, dando a entender que el verdadero presidente entonces era Pedro Aguirre Cerda, que ganó las elecciones limpiamente. Y como les digo, primera vez que la centro-izquierda gobierna en Chile. Pero tiene un pelín de mala suerte, Pedro Aguirre Cerda. Empieza a gobernar en diciembre del 38. Si no me equivoco, el 19 de diciembre, el cambio de mando. 22 de enero de 1939. ¿Qué pasa en Chile a cada rato? 22 de enero de 1939, en la ciudad de Chillán. Terremoto que destruye prácticamente de Rancagua hasta Puerto Rico. Es el terremoto que más más pérdidas de vida ha causado en Chile. El peor que hemos tenido ha sido el del 60, que fue después en Valdivia, pero este del 39 murieron casi 30 y tantas mil personas. ¿Por qué tantas? Porque fue un domingo en la noche, fue un domingo hasta media tarde, como a las 8. Así que la gente ya estaba en su casa. Y obviamente todo Chile es construido de adobe. Por lo tanto, imagínense, lleva un mes en el cargo y tiene que reconstruir Chile. Y con una oposición, a pesar de llevar apenas un mes, una oposición que no le quería al presidente aprobar ninguna ley.
Pero como vino el terremoto, él crea algo que era un anhelo ya de muchos años, sobre todo en la centroizquierda. Y existe hasta el día de hoy en Chile. Él crea la Corfo. ¿Qué significa Corfo? Corporación de Fomento. Es decir, es una empresa pública donde van los emprendedores, donde va la gente que tiene un proyecto de una industria, de una empresa, y va a pedir dinero a esta empresa, digamos, del Estado. La derecha no quería crear la Corfo, porque la derecha, acuérdense, impulsa mucho el tema de la empresa privada. La creación de la Corfo permitió que Chile entonces comenzara con esto: el programa ICI, industrialización o sustitución de importaciones. La Corfo estuvo entonces dedicada, digamos ahí, objetivo, crear empresas estatales. Y ahí vamos a ver cómo Chile empezó a tener, al fin, una industria potente. Va a crear muchas empresas que hasta el día de hoy existen, que han ido cambiando de nombre porque se fueron privatizando. Pero ahí, en esta época, se crea la compañía eléctrica, Chilextra, se crea Guandina, que antes se llamaba EMOS, se crea Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, la que empieza a construir represas en Chile para la generación de electricidad. Se crea la CTC, Compañía de Teléfonos de Chile, que ahora conocemos como Movistar. Grandes empresas, y se fueron creando de manera estatal. Ya, ahí vamos a dejar el día, chiquillos, para que después avancemos con los otros gobiernos radicales.